Pero bueno, yo le decía cuando comenzaba el programa y le contaba cuáles son los temas que íbamos a abordar hoy, le hablaba sobre este tema, que está instaladísimo, y es un tema importante sin duda, a partir de la firma del presidente Macri de este decreto por el cual se establece un nuevo tipo de control migratorio en nuestro país. Y yo le comentaba, hay gente que está a favor, gente que está en contra, algunos hablan de xenofobia, otros dicen que está muy bien. Bueno, lo cierto es que yo le decía que hay un informe muy interesante para analizar que se dio a conocer, de hecho lo hemos publicado en nuestro portal, en danielsanmoral.com, Inmigrantes y Delito, para ver qué dicen las cifras, pero a la vez le adelantaba que íbamos a tener la oportunidad de dialogar con un hombre de la justicia, un hombre de ley, un hombre con una dilatada, importantísima trayectoria en lo que es el ámbito judicial, no solo provincial, sino también nacional. Fue juez federal, actualmente es ministro de la Corte de Justicia de Salta. Estamos hablando del doctor Abel Cornejo, a él lo hemos invitado porque queremos saber su opinión, ¿no? ¿Cómo es cuál es el análisis que se hace desde el ámbito judicial, pero también de un hombre como el doctor Cornejo, que por supuesto vive en el seno de nuestra sociedad y nunca le esquiva a este tipo de temas. Me dice la producción que ya lo tengo en línea, es nuestro invitado telefónico. Así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer como siempre al doctor Abel Cornejo la gentileza, la deferencia que tiene para con nosotros. Doctor Cornejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Daniel Salmoral, acá en Pacífico. El gusto de saludarte, Daniel. Buenas tardes. Igualmente para vos, Abel, siempre tan amable con nosotros, ¿eh? Bueno, Igualmente, muchas gracias. Abel, contame, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa a partir de esto que ha modificado el presidente Macri? Están los que dicen que está muy bien porque hay que controlar, que no, dice ya tenemos muchos delincuentes propios, ¿para qué vamos a traer otros de afuera? Y hay otros que dicen esto decididamente es una actitud de xenofobia y yo acá tengo un informe muy interesante. Luego te voy a dar algunas cifras para que lo comentemos, pero me gustaría arrancar con tu lectura como un hombre de la justicia, un ministro de la Corte de Salto, pero como decía, también un hombre comprometido con la realidad, ¿no? En primer lugar, Daniel, a mí me preocupa. He visto alguna queja incluso de un senador boliviano. Nosotros, históricamente, con varios de nuestros vecinos que son ciertamente parte de nuestra patria latinoamericana, tenemos no solamente buenas relaciones, sino eh, lazos históricos muy profundos, ¿no? Y yo conozco a muchísima gente, incluso me recordaba recién cuando me estabas presentando un juez tarijeño que hubo en Salta, un honorable magistrado que fue Jorge Garnica López, ya Ujú. fallecido, de quien Sí, sí, he tenido señor. el gusto de ser su amigo, una persona excelente. La verdad es que cuando aparecen estos temas a mí lo que me causa es un profundo dolor, porque me parece que hay que separar dos cosas. Una cosa, el delito, y los delincuentes no tienen nacionalidad. Este, Sobre todo en los países sudamericanos hay ordenamiento jurídico muy parecido y delitos similares en los distintos países sudamericanos tenemos prácticamente la misma tipificación legal de los delitos. Y la otra cuestión que hay que distinguir es que una cosa es el tema delictivo en sí y otra cosa el tema de la radicación y la ciudadanía de los ciudadanos extranjeros, sobre todo de los países vecinos, donde hay muchísima gente dignísima y trabajadora que no merece este tipo de situación, porque nunca deja de ser una situación incómoda. Yo siempre estuve en contra de la xenofobia y del chauvinismo, me parecen Ujú. posiciones no solamente retrógradas, sino de una enorme falta de solidaridad, incluso para los que somos creyentes, hasta de falta de caridad, ¿no? Ujú. Y siempre recuerdo también que el caso, por ejemplo, del actual presidente de Bolivia, él tuvo el gesto
de venir a agradecer porque él se educó en Salta y fue un trabajador cañero. Ujú. Contaba todo el periplo que debía hacer para llegar ahí, independientemente de si pueda coincidir ideológicamente o no. Ahora, cuando hablamos de la expulsión de extranjeros, el único caso que se justifica, que no sé por qué se modificó en su momento la ley, es cuando hay comisión de delito. Porque entonces sí, el Estado tiene que tener una postura muy firme en ese sentido. Y ciertamente el tema de los controles no puede ser únicamente que nosotros pretendamos controlar, sino tiene que ser en el marco de un gran acuerdo sudamericano, así como el combate a los delitos multinacionales. Ujú. Lo que me da la sensación que desgraciadamente vamos a entrar en un año electoral y no se discute todavía, Daniel, y es un tema que viene largamente postergado, es que si vamos a hablar en profundidad de lo que es el delito multinacional y las cosas que nos preocupan, debería haber de una vez por todas una reforma integral, como ya te lo mencioné muchísimas veces Ujú. antes que me entrevistaste, del sistema de seguridad y de la justicia, que no es lo mismo, pero que son dos cosas que tenemos una asignatura pendiente los argentinos. Ujú. Puntualmente, en tu consulta con la postura del presidente, yo siempre prefiero la ley al decreto. A mí me parece que una Claro, medida de esa envergadura tiene que ser exacto. debatida ampliamente en el Congreso de la Nación, con un alto nivel de responsabilidad y por sobre todas las cosas teniendo siempre la única forma que los ciudadanos tenemos de no equivocarnos en la forma de legislar es legislar de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional. Y Ujú. nuestro preámbulo, no nos Claro. olvidemos que invita, dice, a todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. Mm. Asegura los beneficios de la libertad, dice el preámbulo, para nosotros, para nuestra posteridad y para Para todos todos los los hombres hombres del del mundo. mundo que quieran habitar en Ahora, suelo argentino. doctor Cornejo, ahí ¿Sí? déjame que te haga un paréntesis, porque justamente esta mañana lo escuchaba acá en Pacífico, en diálogo con Tito De Vita, en su programa de la mañana, al diputado nacional Guillermo Durán Cornejo, que él es miembro, él es presidente de la Comisión de Migración en la Cámara de Diputados, y él también hacía esta interpretación o mencionaba esto de la Constitución, de nuestra Constitución que vos acabas de mencionar, pero él hablaba y decía, en ese párrafo se habla de los hombres de buena voluntad. Decía, hacía la diferencia Durán Cornejo, justificando de alguna manera el decreto macrista, ¿no? El preámbulo no habla ni de buena ni mala voluntad, ¿no? Habla de todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. Ujú. Eso es fácilmente por cualquiera de los buscadores de internet, se Claro. busca el preámbulo de la Constitución y ahí está. Ujú. No habla de la buena voluntad. Ujú. Habla de eso. Ujú. Y de ahí nosotros tenemos, además, no nos olvidemos que este país se ha formado en base a la inmigración. Ah, no, lógico, Nunca hay que, claro, claro. nunca hay que olvidar que los grandes padres de la patria anónimos de la Argentina fueron inmigrantes, ¿no? Que vinieron a trabajar y a hacer de alguna manera, hacer patria desde tierras muy lejanas y de todas partes del mundo, Claro, de ¿no? allí hay Van aquello que se cambiando, van dice, cambiando las olas migratorias sí, por distintos motivos, pero tanto vos como yo conocemos, vámonos a un pueblo que siempre se lo vitupera porque se lo vincula únicamente con el tema de narcotráfico como Salvador Massa. ujú, Si vos te paras y miras distintas fotos de Salvador Massa, independientemente de cuestiones delictivas, de narcotráfico y esa estigmatización que hay, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, un enorme tráfico vecinal claro, fronterizo sí, con, sí, con sí. Yacuiba, con San José de Posito, enorme, donde de acuerdo a la modificación de los precios de la economía boliviana o argentina se incrementa hacia uno u otro lado. Ujú. Es una realidad Sí, de por todos los supuesto. días que le permite vivir a los pueblos de uno u otro De- margen divisorio del político puente. entre Bolivia y Argentina. Lo mismo pasa en la frontera misionera con el Paraguay, e incluso ahora lo mismo pasa también porque hay un fluidísimo intercambio y hemos visto hasta a nivel turístico que nos pasa con la República de Chile también.
De manera que el tema, hay que conocer la frontera, y si nosotros también queremos que la frontera no sea así, acabo de venir de viaje, a mí me gusta viajar, hacer largos viajes en auto, ¿no? Un poco mi familia se queja con eso, pero es la forma de ir conociendo el país y otros países. Yo estuve veraneando en Colonia, en Uruguay, que es una ciudad que me gusta mucho, y me fui en auto hasta Colonia, vía Paraná. Y cuando uno pasa distintas regiones del país y se vuelve o se vuelve a estar inmerso en lo que es el norte argentino, qué distinto sería si nuestro norte empezase a tener rutas mejores, volviesen a circular los trenes, si diesen otra vez oportunidades laborales, donde automáticamente, a medida que hay una reactivación económica, cae cualquier noción de delito en ese sentido, ¿no? Y la otra cuestión que yo te insisto, Daniel, es que mientras no mejoremos los sistemas de seguridad, donde hay controles que se ven que son muy lábiles, donde hay controles policiales en las rutas que nunca los entendí, salvo que fuesen ordenados por un juez y un fiscal que estén actuando. Bueno, mientras no se modifique eso, no creo que sea un tema para tener como leitmotiv la cuestión migratoria. Y dentro de lo que es la cuestión migratoria, habría que sí, durante largos años rigió el sistema de la expulsión de extranjeros que cometieron un delito. Eso es otra cosa. O la expulsión o la extradición en caso que fuese requerido por otro país. Y la expulsión en el caso que hubiese sido cometido en la Argentina después de cumplir la pena. Esa es otra cuestión. Ahora, doctor Cornejo, hay un tema que también por ahí uno dice, pero ¿por qué no se lo tuvo en cuenta esto? En parte de lo que es la modificación de esta ley de control migratorio, la ley Macri, le digo yo, habla de que van a pedir, por ejemplo, el listado de los pasajeros que se van a embarcar, suponete en Bolivia, en Paraguay, donde sea, para venir a la Argentina. Lo mismo van a hacer con aquellos que viajen en colectivo, lo que sea. Ahora, el que viene a delinquir acá, yo no creo que venga en un charter de no sé dónde. ¿Y cómo se hace? Vos fuiste juez federal acá en la provincia, o sea, tenías tu responsabilidad todo lo que es el control fronterizo, el norte, el narcotráfico y todo. ¿Y quién más que vos, doctor Cornejo, sabe lo que esto significa? Que los tipos ingresan por cualquier lado, por los miles de pasajes que hay en esta permeable frontera entre Argentina y Bolivia. Ahora, eso, por ahí me da la impresión que es una ley que se hace como para la tribuna, como decimos, ¿no? Porque ante tantos reclamos, pero que efectivamente va a tener poca vida útil. Vos te has adelantado un poco lo que yo pienso, Daniel. El tema de los eslóganes, yo creo que los tenemos que ir venciendo, y las soluciones espasmódicas. Hay políticas de Estado, una de ellas que es el tema de las políticas de seguridad, que abarca la política migratoria también. Fíjate que en el oriente boliviano, que es la zona más rica de Bolivia, hay muchísimas inversiones argentinas, porque Bolivia tiene un despegue económico muy importante, que no es precisamente el narcotráfico, sino la producción agropecuaria, ¿no? Claro. Y donde por cuestiones, no he escuchado hablar todavía que haya una reforma impositiva en favor de la producción, porque producir en este país tiene altísimos costos, y al tener altísimos costos impide que se aumente la fuente de trabajo también. Si no se aumenta la fuente de trabajo, lo que aumenta inmediatamente es el delito. Por una parte eso. Sí. Por otro lado, vuelvo a insistir en lo mismo. Yo creo que mientras no discutamos un plan integral de seguridad, con acuerdos multinacionales, y recrear determinadas cosas. Hoy por hoy uno ve el Mercosur está absolutamente, si no muerto, casi exangüe, y al no tener acuerdos multinacionales, los delitos multinacionales son mucho más difíciles de perseguir. Por otra parte está el tema famoso, yo también insisto, de la reforma de la justicia federal. Seguimos teniendo juzgados federales con competencia múltiple, en vez de tener juzgados que estén directamente identificados y abocados a la materia penal.
en la frontera norte nuestra tiene más de 700 kilómetros cuadrados, Claro. y siempre hay que recordar que el límite fue con 3 países, o sea que desde el punto de vista geoestratégico es fundamental la frontera norte. Ahora, yo insisto, eso tiene que haber un plan de seguridad con un plan de desarrollo sostenido para la región, que es la única forma que se erradica el delito es a través del desarrollo económico y de la producción. No hay otra forma, no es a través de la represión, porque se pueden, yo siempre digo, y está hasta en un canal de internet, le han dado en el cine, ha tenido un gran éxito, en una película con Benicio del Toro, ese gran actor que encarnó el Che Guevara, entre otras cosas, que se llama Sicario, donde está lo que sucede en la frontera de los Estados Unidos. Y bueno, van a seguir levantando muros y todas estas cosas, y van a seguir surgiendo los topos. Entonces, ¿cuál es el problema que existe en la frontera, en el límite entre los Estados Unidos y México? Muy parecido a lo que sucede en nuestra frontera, es la falta de desarrollo que tiene el norte de México y la pobreza que tiene niveles exponenciales. Entonces, yo creo que mientras no se mire al norte desde ese punto de vista con una política de desarrollo sostenido como política de Estado de la Nación, cualquier otra solución que se tome siempre va a ser aspirina en la gangrena, ¿no? Exactamente. Ahora, por ahí uno, lo digo como una autocrítica, porque bueno, soy parte de la corporación, digamos, soy periodista. No sé si tuviste oportunidad, Abel, de verlo ayer en el Canal 13 de Buenos Aires, un canal importantísimo, en un programa que tiene mucho rating. Prácticamente todo el programa estuvo el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo. Y Alfredo Olmedo, delante de todo el panel ese enorme de periodistas a la tarde, creo que no me acuerdo quiénes son los conductores, pero bueno, desplegó toda esta parafernalia diciendo que acá lo ideal es que hacer un muro, exactamente lo mismo que propone Trump. Se muestra muy orgulloso de ser, que le digan que él es el Trump argentino o el Trump de acá. Y habla con esto, pero como si supiera muchísimo con respecto al tema. Y fíjate vos que lo que me llamó muy poderosamente la atención es que prendió bastante el discurso ese donde él dice que un poco la responsabilidad de todos los males que tenemos es por esta permeabilidad que hay en el caso de la frontera, y que haciendo un muro esto se para. Ahora, ¿esto será un modismo, será un tiempo, una cuestión temporal, la coyuntura, doctor Cornejo, o esto vendrá para instalarse? Desgraciadamente, eso es un poco lo que sucede con el sentido pendular de la historia, ¿no? Todas esas cosas yo creo que son razonamientos que atrasan, pero además me preocupa que sigamos discutiendo opiniones muchas veces circunstanciales u Sí, oportunistas, exactamente. y no discutamos políticas de De Estado y no Estado, discutamos lógico. planes concretos. Claro. Y yo insisto en algo, por lo menos eso ni de mi pensamiento ni en boca no saldrá jamás. Históricamente, el Estado plurinacional de Bolivia fue el Alto Perú, y es prácticamente donde se libra la guerra de la independencia argentina. Después hubieron circunstancias que hicieron que Bolivia fuese un país independiente de la Argentina. Tarija es una ciudad que hasta 1925, que termina el laudo arbitral del presidente de los Estados Unidos, se discutió si pertenecía o no a la provincia de Salta. Es decir, que tenemos, en el caso boliviano, tenemos lazos. Yo tengo muchísimas personas que quiero y respeto profundamente en Bolivia, y me parece una ofensa gratuita plantear o esbozar siquiera una cosa de esa naturaleza. Y por otro lado, yo invitaría a gente que vaya a que vea, podemos discutir el tema de la libertad pública en Bolivia, que ha sido un punto muy polémico. Ahora, el desarrollo económico que tuvo Bolivia en los últimos 10 años es casi envidiable, ¿no? Era uno de los países más pobres de la región, y un país que ha tenido un enorme despegue económico, un enorme despegue comercial. Y eso no fue por narcotráfico, sino en base a la producción. Entonces yo creo que ese tipo de opiniones, y la verdad que la
situación de los Estados Unidos es una situación muy preocupante, no solamente por lo que señalaba en México, sino porque aparece una persona totalmente alejada de los valores de la libertad, donde se erige una suerte de amenaza al mundo, que empieza a la paz mundial a verse comprometida. Entonces yo nada más lejano a mi pensamiento que ese tipo de cosas y en el caso particular de tanto de Bolivia como de Paraguay o como del Perú, que son de las comunidades migrantes últimas que ha tenido la Argentina, porque Argentina recibió migrantes de toda parte del mundo, como digo también. La verdad es que merecen el mayor de mis respetos, de mis afectos y además históricamente lo que significó para nosotros. Fíjate, Daniel, que hay un libro que se llama Sin Lima ni Buenos Aires, Charcas, un estado posible, escrito por un historiador boliviano, donde él planteaba que el norte de Chile, Salta, Jujuy, Tucumán y todo lo que es el actual Bolivia conformasen un país. Eso fue una idea que estuvo dando vuelta a principios del siglo XX y fíjate que es una región que hoy tendría gas, tendría salida al mar, tendría petróleo, claro. Donde, o sea que, pero eso te da la idea de que hubo históricamente una comunidad donde nosotros por cuestiones oportunistas no podemos plantear muros de ninguna naturaleza. Yo creo en los puentes, no en los muros. Bueno, Más integración haya. fantástica mejor definición, Abel. Creo en los puentes y no en los muros. Qué fantástica definición. Te comento dos cifras de este informe, que es muy esclarecedor, digo yo, porque son nada más que datos de la realidad. De este informe que se elabora a partir de datos del Servicio Penitenciario Federal y un poco, fíjate a ver cómo de alguna manera tira por tierra un montón de prejuicios o ideas que alguien podía tener desde la ignorancia, ¿no? Dice este informe que hay 2 millones de inmigrantes, ¿no?, en la Argentina. Hay 4.307 extranjeros detenidos en todo el país. 4.307 detenidos en todo el país. Según el Servicio Penitenciario Federal, 2.206 de esos son extranjeros. 1.284 están presos por la ley de drogas, otros 922 están por otras causas, y la nacionalidad de estos detenidos extranjeros por causa federal, en la mayoría por temas de narcotráfico, paraguayos 408, peruanos 326, bolivianos 273, colombianos 58 y de otros países, de otros orígenes, solamente 219. Si vos te comparas un poco esta cifra, decís, bueno, pero había mucha gente, desde la ignorancia, repito, que pensaba que las cárceles estaban llenas de extranjeros a causa justamente que venían al país a delinquir, y estas cifras están diciendo otra cosa, ¿no? Bueno, es que forman parte del desconocimiento y volvemos a lo mismo, sí. Y de los eslóganes o del oportunismo o de la opinión momentánea, donde es preocupante que se instale o se pretenda convencer a la sociedad, y ahí está la responsabilidad de todos y particularmente de los medios también. A mí me parece central este informe que vos estás proporcionando. Ahí yo no lo conocí en detalle, pero sabía que era un porcentaje prácticamente. Ahí está en nuestro portal, Abel, en danielsanmoral.com, ahí lo hemos publicado. Es muy interesante porque da detalles y precisiones muy puntual. Y además hay otra cuestión, Daniel, en materia de seguridad que tenemos que señalar, ¿no? Otra de las reformas que hace falta desde el punto de vista federal es que haya un mayor federalismo informativo que impacte a nivel nacional, porque si no, nosotros vemos muchas veces realidades o cuestiones que suceden en el conurbano bonaerense, que eso no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, sino que es una realidad que los medios de Buenos Aires, nos muestran al país. Nosotros consumimos información en ese sentido y muchas veces formamos opinión en base a sobre la base de esos datos, claro. Pero no esquivemos la cuestión conurbano
y vamos a por qué pasa eso. El conurbano en las décadas de los 40 y de los 50 del siglo XX recibió una gran concentración desde el interior del país y de inmigrantes, las dos cosas, porque hubo un gran proceso de industrialización con la promesa que iba a ser como un cinturón conurbano fabril, digamos, que de alguna manera en algún tiempo lo fue. Después de eso fue creciendo en forma exponencial. Muchos partidos que rodean la capital federal, que yo me resisto siempre a llamar la ciudad autónoma porque esa capital federal la pagamos todos los Así argentinos, es, ¿no? así es, claro, Entonces, claro. ese cinturón conurbano, donde tiene problemas sociológicos muy puntuales, no hay tampoco una política de Estado no me va a salir la palabra porque es muy largo, pero de que pueda haber oportunidades en el interior a la gente que se pueda radicar, se sigue radicando en el conurbano. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas de seguridad que vemos en el conurbano? ¿Es culpa de los extranjeros? ¿Es culpa de los pobres del conurbano? El robo a un country, yo siempre digo, a cualquier o a un banco, es imposible que lo haga un pobre. Eso son zonas liberadas donde hay bolsones de corrupción dentro de la fuerza de seguridad. Mientras no se reforme eso, es que estamos mirando otro canal, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en claro el tema. ¿Quiénes son los que participan y organizan ese tipo de actividades criminales? Hay mucha gente que tiene más altos recursos, que les molestan mucho los delitos contra la propiedad, entonces, bueno, piden más cárceles, más penas, perfecto, será una opinión. Yo pienso que lo que hay que ver, primero que nada, es una reforma a todo el aparato de seguridad del Estado, qué es lo que está pasando allí. Y cada tanto se va produciendo, nos va mostrando distintas fotos de la habilidad de los controles o los descontroles, depende cómo se quiera, se lo quiera ver, pero ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? El meollo del asunto está ahí. ahí. Conclusión, doctor Abel Cornejo, ¿qué pasa con esto? ¿Servirá para algo? ¿Será letra muerta? ¿Qué pasa? O La sea, ¿cómo verdad que continuamos? mientras no se llame a gente de las distintas regiones del país que tengan experiencia en la materia y se debata en el Congreso de la Nación, soy muy escéptico con este tipo de soluciones. No creo en ese tipo de cosas y creo que hay que tener cuidado en el sentido muchas veces de no caer, porque si ahora vamos a creer que los extranjeros son la causa de todos los males en la Argentina, yo podría decir también que hay un enorme número de extranjeros que trabajan a sol y sombra en la Argentina, ¿no? No sé qué haríamos si no tuviesen ellos. Muchísimo, en toda la provincia de Argentina. A lo largo de la Entonces, historia, cuidado, ¿no? y entrar en estas cuestiones xenófobas, yo la verdad que nunca estuve de acuerdo con ese tema. Yo sí creo firmemente en el desarrollo, creo que nuestro norte argentino es una región sumamente postergada y me parece que si eso formase parte de un plan integral de desarrollo y de seguridad de la región, bueno, entonces podríamos discutir qué es lo que es conveniente o inconveniente. La última y cortita porque es un tema para desarrollarlo más, pero no quiero abusar de tu tiempo. Doctor Cornejo, ¿estás de acuerdo con que se suprima la feria judicial? Me imaginaba que me ibas a preguntar ese tema. Yo hace muchos años que estoy de acuerdo con ese tema, porque en realidad lo que se suprime es que se paren los tribunales. Claro. Eso no significa que los trabajadores judiciales ni los magistrados, los funcionarios se van a quedar sin vacaciones. No, claro. Me parece un disparate escuchar que tienen que un derecho adquirido cuando hay tanta gente sin trabajo y tanta gente que espera respuesta a la justicia. En realidad ese es un sistema, el de la supresión de la feria judicial,
que es lo mismo, yo siempre comparo con esto. Esto es exactamente igual que preguntemos, la justicia es exactamente igual que preguntemos qué pasaría si 45 días del año paras en los hospitales. Claro, es lo mismo. Sí, Sería sí. un problema, ¿no? Sí, Bueno, obvio, es claro. exactamente igual. Sí, sí, sí. No es lo mismo que la educación, como se lo quiso comparar alguna vez, porque los maestros, en su labor docente, sería imposible, tanto para los educadores como para los educandos, que todo el año hubiese clase. Eso es impensable. La Claro. justicia con la que hay que compararlo es con la salud, porque las necesidades de justicia de la gente, los problemas que la gente quiere que se resuelvan, no tienen vacaciones. Claro. Y Y es uno de los suceden todos los días principales del año reclamos de la a toda sociedad, hora. ¿no? Entonces es cuestión de organizarse. Chile ya lo hizo eso con un gran resultado durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que emprendió una reforma judicial realmente extraordinaria en Chile. Y entonces le dio grandes resultados y es una cuestión de organización interna del Poder Judicial, que vayan saliendo escalonadamente. Claro, Y también, como en otros ¿por qué no ámbitos, decir un lógico. sistema de premio y castigo? Podría ser, ¿no? Para que mejor trabaje, todas esas cosas, sin que eso implique, porque las vacaciones es un derecho constitucional. Lógico, claro. No es un derecho, simplemente un derecho adquirido. Ahora, nadie sabe si vos le preguntas a alguien desde cuándo rige la feria judicial, como te preguntan, si siempre una frase que yo no la puedo oír dentro del tribunal, ¿por qué se hace tal cosa en un expediente? Porque siempre se hizo así. Ah, sí, sí. Bueno, ese mandamiento siempre se hizo así, no figura en ninguna parte. La feria tampoco. A alguien se le ocurrió parar un mes en verano y 15 días en invierno. Y bueno, entonces, y también habrá que ajustar los detalles de forma que los abogados puedan tener sus plazos razonables para poder trabajar sin tanto apuro en el sentido cuando se les vencen los términos. Por supuesto que hay que atenderlo eso también. Pero yo creo que el tema de que haya trabajo continuo dentro de la justicia va a servir para que la justicia esté más cerca de la gente. Lo ampliamos y lo seguimos en otra oportunidad, Abel, ¿sí? Con todo gusto. Doctor Abel Cornejo, como siempre, un placer, un gusto hablar con vos. Gracias por la deferencia, siempre a disposición nuestra. Así que bueno, te agradecemos de verdad esta atención que tenés para con nosotros, ¿sí? Yo te agradezco a vos, siempre un gusto conversar contigo, Daniel. Un abrazo grande. Otro para vos, gracias, muy atento.